Federico es vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Unión Personal Civil de la Nación y director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Salvador. Federico, buenas tardes. Marcelo Seijas te habla. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos, felicitaciones por el programa, muy bueno a todo el equipo, Bueno, muchísimas muy gracias. interesante y muchas gracias por invitarme. No, por favor. Hoy hubo una reunión de la Internacional de Servicios Públicos Sí, donde una cantidad de gremios analizaron el devenir del país por un lado. Y por otra así. parte, se está convocada para este mes, para el 17 de octubre, una marcha de la CGT. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto en la actual situación del país? Bueno, la situación del país realmente estamos analizando y está a la vista, es una situación realmente muy compleja, muy complicada, que tiene varias aristas, ¿no es cierto? Algunas tienen que ver con lo estrictamente doméstico, nacional, pero otras tienen que ver también con el impacto de cuatro pandemias que hay a nuestro juicio a nivel mundial y que están eh, afectando no solo a Argentina, sino a todo el mundo, ¿no es cierto? El tema de la guerra, por un lado, el COVID, la pandemia del COVID-19 por otro, la crisis climática, la pobreza, son todas pandemias que estamos transitando y que no sabemos, no está a la vista una solución a corto ni siquiera a mediano plazo. Vamos a tener que convivir con estas situaciones durante mucho tiempo. Y analizamos también, por otro lado, que ante esta situación inédita de emergencia, si se quiere, no hay una dirigencia política en nuestro país y en otros países también a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Es una situación realmente muy difícil, se está buscando la oposición al gobierno está eh, tomando acciones, digamos, más pensando, y algunos sectores también del gobierno, ¿no? Están pensando en la elección del 2023 en vez de estar pensando seriamente en cuestiones estratégicas, en cuestiones estructurales, en cuestiones políticas, en donde la gente es el principal perjudicado, ¿verdad? O sea, pero bueno, hay que ver cómo poder contribuir para salir de esta situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio Sinsovich te saluda. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te ¿Qué va? tal? Un gusto conocerlo. Igualmente. Estoy escuchando atentamente lo que está diciendo. Dígame, desde su lugar, ¿no? ¿Cómo ve, cómo lo ve el presidente? ¿Cómo lo ve al gobierno en sí? Porque hay algunos que dicen, bueno, se están relanzando para, digamos, terminar bien el gobierno, inclusive para poder continuarlo. Y otros dicen que están intentando hacer lo que pueda para llegar. ¿Usted cómo lo ve? No, no, yo creo que eso es una lectura, ¿no es cierto? Y algo que uno ve asiduamente, sobre todo si uno se rige por algunos medios de comunicación, ¿verdad? De todos modos, creo Mm. que el presidente está haciendo un esfuerzo enorme por poder sobrellevar estos escenarios que estoy planteando, ¿no es cierto? Que son escenarios muy complejos y muy difíciles, pero lo veo que está trabajando en mucha soledad, ¿no es cierto? No está acompañando, el gobierno no puede, en estas circunstancias, el gobierno o cualquier gobierno que estuviera no puede resolver las cuestiones en soledad, digamos, las tiene que resolver con el acompañamiento, con la voluntad, la grandeza
de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, incluyendo obviamente las organizaciones sindicales, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que cambiar de actitud, digamos, en este marco, en este escenario, si no trabajamos realmente en conjunto, en equipo, solidariamente, todas las instituciones que tienen o que tenemos responsabilidad en la Argentina, no va a ser fácil salir de esta situación. Federico, ¿cómo estás? María Martínez te saluda. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Federico, hablábamos hace un ratito de que lo entendíamos a la figura de Alberto Fernández como alguien que posiblemente vino a cerrar una grieta, porque no se lo ve definido ni de un lado ni del otro, sino que busca un estilo propio particular. ¿Vos lo ves así también por lo que estás diciendo, digo? No sé si busca un estilo particular, digamos, está tratando o haciendo un esfuerzo de poder resolver estas cuestiones que no son, insisto, no son para nada sencillas. Uno no se prepara quizá para gobernar en estas situaciones, en lo que yo defino son 4 pandemias, ¿no es cierto? No solo la de la salud, sino la pobreza, Claro. la crisis climática que está llegando ya a niveles muy significativos, y una guerra en el hemisferio norte que está cambiando toda la realidad, todo el sistema multilateral internacional, el, el orden mundial. O sea, hay una crisis política a nivel global que no tiene, yo no la he vivido. Creo que la Segunda Guerra Mundial, tal vez, o entre las 2 guerras mundiales, deben haber vivido situaciones similares con la crisis económica del 30, etcétera, digamos. Pero ese orden mundial que se generó a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvo varias metamorfosis, ¿no es cierto? Con la caída del muro de Berlín, la primera, y ahora con esta nueva guerra que se está pasando de un orden mundial después de la Segunda Guerra bilateral, si se quiere, o bipolar, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos por un lado y Rusia por otro. Se pasó con la caída del muro de Berlín a un orden mundial unipolar, digamos, conducido por la principal potencia de Occidente, Estados Unidos, y eso ha hecho crisis, ¿no es cierto? Que no es solo acá en lo que llamamos la guerra de Ucrania, digamos. Esto se viene desarrollando antes, desde bastante antes, ¿no es cierto? Por lo menos 8 años antes en la zona de Ucrania, ¿no es cierto? Con la crisis que hubo con el gobierno prorruso, el golpe de Estado, 8 años de Ucrania bombardeando la zona de Donbass, la parte prorrusa, si se quiere, a través de una autodeterminación, pidió la secesión, constituyó 2 naciones nuevas, pidieron ayuda a Rusia. Bueno, es todo un conflicto en esa zona que tiene que ver también, que es de hace años, ¿no? de hace siglos, diría, de una crisis que tiene que ver con toda la cultura, con los pueblos eslavos, que viene desde el siglo IX o X, digamos. O sea, es muy complejo esa situación, no se puede simplificar en que Rusia invadió Ucrania, ¿no es cierto? Y si nos referimos o pensamos, por ejemplo, en lo que planteaba Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, obviamente hay que analizar cuál es la situación política que llevó a este conflicto armado. Y acá lo que queda claro a nivel global, o en lo que me refería al nuevo orden mundial, es, ya lo ha expresado
los dirigentes de BlackRock, ¿no es cierto? Larry Fink lo ha expresado en otra oportunidad Henry Kissinger en una reunión del FMI y el Banco Mundial. Se terminó la globalización, ¿no es cierto? Se terminó la globalización en términos financieros, ellos se refieren explícitamente a la globalización financiera. Y bueno, es una crisis que obviamente impacta absolutamente en todos los países. Están cayendo gobiernos en todo el mundo. En Europa ha habido un asesinato de un ex primer ministro en Japón, no le renuevan el mandato, no pueden definir quién es el primer ministro en Italia. Bueno, una serie de lo que ha ocurrido en Inglaterra también con el primer ministro. O sea, hay conflictos realmente que están atravesando a todos los países y obviamente Argentina no está en una campana de cristal. Somos parte de este mundo y tenemos que ver cómo actuamos en este nuevo escenario. Federico, ¿a cuántos trabajadores representa la Internacional de Servicios Públicos en cuántos países? Y frente a este escenario que describís, ¿cómo se encuentra preparándose, tanto a nivel internacional como en Argentina mismo, para poder sobrellevarlo, llevarlo adelante? Bueno, la Internacional de Servicios Públicos es uno de los 8 sindicatos globales por rama de actividad, ¿no es cierto? El movimiento sindical mundial tiene una estructura paralela, digamos. Por un lado, los sindicatos se organizan por rama de actividad. Como digo, la Internacional de Servicios Públicos nuclea a 30 millones aproximadamente de empleados públicos en todo el mundo, en casi 160 países y unos 700 organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, federaciones, etcétera. Y la Confederación Sindical Internacional, que nuclea centrales sindicales, no sindicatos. Está la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional. En todas estas organizaciones se están tratando estos temas, son temas que nos preocupan mucho indudablemente, y hay también tensiones entre algunos sindicatos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sindicatos ucranianos y europeos solidariamente pidieron la expulsión de sindicatos de Rusia y Bielorrusia. Se está dando un debate político muy rico en donde estamos conversando justamente o analizando esta situación que acabo de plantear anteriormente, ¿no es cierto? Pero bueno, son tensiones y situaciones muy difíciles porque hay distintas opiniones. O sea, en Europa hay unas opiniones, en Asia otras, en América Latina otras, y bueno, tenemos que ver también cómo defendemos la paz por un lado, yo diría, cómo mantenemos la unidad sindical también a nivel global con conflictos que hay, Federico, una pregunta evidentemente. ya antes de cerrar, porque nos están corriendo con el tema de la tanda. Bueno. Con el Muy tema bien. de los servicios públicos, ¿cuál es la urgencia a resolver que tenemos en la Argentina? Con respecto a los servicios Sí. públicos, y bueno, acá hay varios temas que tienen que ver con, yo diría, hay muchos temas que tienen que ver con los servicios públicos y que no son solo de Argentina, ¿no? Un tema, por ejemplo, es el tema de los recursos del Estado, ¿cierto? Todos sabemos que el FMI, por ejemplo, y el Banco Mundial piden restricciones en el presupuesto del Estado, en el gasto público, y las restricciones generalmente son, como digo, por los gastos, ¿no es cierto? Quieren eliminar personal del Estado, quieren bajar los sueldos, quieren precarizar, quieren privatizar servicios públicos y no buscan no buscan cómo resolver este problema por los ingresos en vez de por los gastos.
porque Te digo, agradecemos muchísimo, Federico, la comunicación con nosotros. La verdad que nos encantaría seguir hablando, pero ya nos están apurando con los tiempos. Vamos a seguramente te vamos a volver a invitar a esta mesa de debate para seguir charlando, porque es un tema que en los últimos días también dio mucho que hablar, el tema de los servicios públicos. sí, sí, con mucho gusto, porque acá el problema es que, digo, que para terminar, el tema de los ingresos es que hay mucha gente que va, elude impuestos, tiene dinero en paraísos fiscales y por lo tanto no hay ingresos en el Estado, ¿no es cierto? Por Totalmente. ese lado creemos que hay que atacar. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, muy amables, hasta pronto.